Muy bien. La segunda parte dentro de la unidad 5 es el concepto de la subjetividad internacional. ¿Qué significa esto? Que hay una diferencia entre ser sujeto de las relaciones internacionales y ser sujeto del derecho internacional. ¿Sí? Eh, un sujeto de las relaciones internacionales es tener la calidad de autor. Significa tener la calidad de autor. Eh, Significa ser titular de derechos y obligaciones según las reglas vigentes del ordenamiento internacional. Sin embargo, carecen del concepto de la subjetividad internacional. ¿Y qué es esto? La subjetividad internacional precisamente es tener capacidad para actuar por sí solo. Por ello se conoce y se entiende que el Estado es el principal sujeto del derecho internacional. En segunda instancia, las organizaciones internacionales, porque tienen la capacidad de hacer valer sus derechos y ser demandados, es decir, pueden demandar y ser demandados. Eso es lo que nosotros llamamos y se entiende como la plena capacidad jurídica, así como las que tenemos las personas de manera general, eh, si no tenemos algún tipo de discapacidad, por ejemplo, a partir de que adquirimos la mayoría de edad. Es decir, la capacidad, no solo el hecho de ser titular de derechos, sino la capacidad de demandar y ser demandados, hacer valer sus derechos y ser reclamado en las obligaciones que se tienen es precisamente lo que significa ser sujeto del derecho internacional y tener subjetividad jurídica. ¿Sí? Hay un caso muy interesante de la Corte Internacional de Justicia de abril de 1949 que se llama Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. ¿Qué fue básicamente lo que sucedió en este caso? La Organización de las Naciones Unidas, si ustedes se dan cuenta y piensan en las fechas, para el momento bueno, de hecho no es una sentencia, es una opinión consultiva, para esta fecha tenía 4 años de haber sido constituida la Organización de las Naciones Unidas y trabajaba en algunos países, dentro de ellos Israel, que también había sido prácticamente otorgado el territorio que hoy en día ocupa en el año de 1948. Es decir, estamos hablando de un Estado que por lo menos en el ámbito territorial estaba asentado no hacía más de un año cuando esto sucede. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estados Unidos, perdón, la Organización de las Naciones Unidas eh, trabajaba en algunos estados como lo sigue haciendo hoy en día y con ocasión del trabajo envía a un ciudadano X de una nacionalidad, eh, digamos, esta es indistinta, no aporta nada al caso, y este ciudadano estaba trabajando como personal de las Naciones Unidas, ¿sí? Y en el desempeño de su trabajo en el Estado de Israel, sufre un atentado y fallece esta persona. Entonces, la cuestión que surge acá es precisamente conocer y saber si la Organización de las Naciones Unidas podía actuar en representación de su propio personal, porque en este caso, esta persona no estaba actuando como nacional de un Estado, es decir, no era un Estado versus Israel. En este caso, era una persona que estaba desempeñando sus funciones y como trabajador del servicio de las Naciones Unidas lo habían matado, había perdido su vida. Entonces la pregunta es, ¿puede las Naciones Unidas, tiene la subjetividad jurídica en este caso para actuar en el ámbito del derecho internacional? ¿Puede demandar reclamando, en este caso, la vida de la persona que falleció porque esta persona actuaba como servidor suyo? La cuestión y la decisión que toma la Corte en este caso es que sí, es una valoración positiva ante esta cuestión, es decir, se conoce y se entiende que la persona sí tiene, perdón, que la Organización de las Naciones Unidas sí tiene la capacidad de presentar una demanda en nombre de esta persona que ha perdido la vida. ¿Por qué? Porque se entiende que justamente la persona estaba trabajando
para la organización y no estaba ahí por una voluntad propia que en este caso hubiera accedido a la representación de su Estado. Este antecedente de esta jurisprudencia nos lleva a considerar las teorías del reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales, que las veremos más adelante en esta misma unidad. ¿Okay? Por ahora simplemente dejo enunciado el caso. Bien, tenemos entonces que remitirnos a la unidad básica de análisis, es decir, al Estado, y se entiende que el Estado tiene una capacidad plena en su calidad de sujeto originario dentro del ámbito del derecho internacional. ¿Por qué? Porque reúnen todas las características precisamente para ser considerado sujeto de este orden jurídico. La soberanía entonces es un atributo consustancial del Estado y la naturaleza del poder estatal consiste en el summa potestas. ¿Y qué significa el summa potestas? Significa que el Estado es capaz de conducir sus relaciones con sus propios sujetos, es decir, es la autoridad, esa voz de mando que tiene el Estado para con sus propios nacionales. Y adicionalmente consiste también, este concepto de soberanía consiste también en la capacidad, ese poder que el Estado tiene de determinar libremente su conducta respecto de los otros estados. O sea, hace referencia a la soberanía del Estado, a la capacidad interna que tiene el Estado sobre sus propios administrados y la capacidad que tiene el Estado para voluntariamente decidir cómo relacionarse en el ámbito internacional. Los elementos del Estado son tres: la población, el territorio, la organización jurídica o el gobierno, ¿verdad? Estos son los elementos clásicos del Estado. Sabemos nosotros que la población pues, es el conjunto de personas, es lo que se asimila al concepto de nación, y es el conjunto de personas que de una manera permanente habitan en un territorio de un Estado y se unen por el vínculo de la nacionalidad. Se exige siempre para este caso una estabilidad relativa sobre el territorio del Estado. El territorio es el espacio físico dentro del cual la organización estatal ejercita en plenitud la potestad del gobierno. Abarca la superficie terrestre, la superficie marítima y el espacio aéreo suprayacente. El territorio siempre es delimitado por fronteras y debe aclararse en este caso que el territorio no se exige que esté 100% definido para que un Estado se considere un Estado. Y está el elemento de gobierno. El elemento de gobierno es la expresión política de la organización estatal y se manifiesta a través de todos los órganos encargados de llevar a cabo la actividad estatal. Entonces, el Estado obviamente es el que crea las normas jurídicas que se imponen a la población y a la propia organización a través de la existencia de un poder político autónomo respecto de los otros poderes. En el ámbito constitucional inclusive también se habla de un cuarto elemento, algunos constitucionalistas lo hablan así, y hablan y mencionan que el cuarto elemento del Estado es la Constitución. Bueno, esto lo dejo simplemente sentado porque este no es un estudio constitucional. Finalmente, para concluir esta primera parte de esta sección, es importante mencionar a la Convención de Montevideo de 1933. Esta convención es la que añade un elemento adicional al Estado. Es decir, dice, ok, el Estado es población, territorio, gobierno, pero adicionalmente el ser Estado significa tener la capacidad de entablar relaciones con otros estados o con otros actores en el plano internacional. Si no se goza de esa capacidad, entonces no se cumple al 100% este concepto de Estado. Ese es el cuarto elemento que debe involucrarse.